El tiempo avanzó, hoy no vamos a lograr avanzar mucho, pero ubíquese en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Ya estamos en la mitad del libro, la gloria sea el Señor. Así que vamos a Apocalipsis y nos habíamos quedado, hermano, en el versículo 9, si no me equivoco. Dice la palabra del Señor. Cuando nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor y vamos a leerlo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y la palabra dice de la siguiente manera: y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron, y oyeron una gran voz del cielo que decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron aleluya, gloria a Dios. Y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios de los cielos. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Padre y buen Dios, en el nombre de Cristo, como siempre tu nombre sea alabado y glorificado por cada uno de tus hijos, de tu pueblo, Señor, por toda la creación, Señor de la gloria. Te pedimos que en esta hora tú nos des la guianza, la dirección con tu Espíritu Santo, que tú aparte de nuestros labios la blasfemia, la herejía y el error, Señor, de manera que podamos llevar esta enseñanza de una manera recta, pura, Señor, agradable a ti, y que sea de bendición para tu pueblo y gloria y honra a tu precioso nombre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse. Ya su nombre. Gloria. Hermanos, estamos en el capítulo 11. Estamos viendo que hay un pequeño paréntesis entre la segunda ay o la 6ª trompeta y la 7ª trompeta. Y ya vimos acerca de los 2 testigos que el Señor va a dar para que profeticen durante 3 años y medio, que representa lo que es la segunda parte de la semana 70 de Daniel, tiempo en que se va a manifestar por completo el anticristo. La gloria sea el Señor. Y estos, hermanos míos amados, ya lo describimos en el último estudio que estuvimos el día domingo. Hablamos incluso vemos las características que tenían capacidad de cerrar los cielos durante el tiempo de su ministración. Establecimos que iban a ministrar específicamente en Jerusalén, hermano, y oímos también, hermano, de que ellos tienen la capacidad de cambiar el agua en sangre, así como también de herir la tierra con todas las plagas, todas las veces que ellos quisieran. Y vimos también que hay un ministerio muy glorioso, porque cualquiera que les quisiera hacer daño, fuego salía de la boca de ellos. Va a salir, hermano, la gloria sea el Señor, porque eso no lo vamos a ver nosotros, la gloria sea el Rey. Pero vimos también de que había algo todavía más glorioso, y es que las conspiraciones de los hombres no se iban a realizar o llevar a cabo con triunfo con estos ministerios. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para ellos. Ellos van a tener que profetizar durante esos 1260 días, la gloria sea el Señor, y ni un día más ni un día menos. Dios así lo ha establecido. Hasta entonces el Señor los entrega, y vemos de que la bestia que sube del abismo pelea contra ellos. Oiga, significa que va a haber ¿qué? Guerra. No se van a dejar llevar así nomás, hermano. Y esto es algo que también nosotros tenemos que entender. Mire, ¿será que Dios quiere que usted y yo como palomitas nos dejemos matar así de fácil? Dios nos manda que nos matemos. No matará, dice, pero matar en el sentido de que con alevosía yo voy a hacer el mal a alguien. Pero hermano, ¿qué pasa cuando está en riesgo mi vida y la vida de mi familia? ¿Será que me puedo defender? Una cosa es ser manso y otra cosa es ser menso, perdónenme. Pero ¿quién de nosotros? No hay que ser hipócrita, porque si yo veo que están dañando a mi hijo, ¿cómo no voy a poner mi vida por mi hijo? O sea, hermanos, aquí los siervos de Dios pelean. Vemos vean los ejércitos ahorita. Israel, pueblo escogido de Dios, ¿qué está haciendo? Peleando. ¿Peleando por qué? Por su sobrevivencia. No está peleando por ganar más tierra, está peleando ¿por qué? Por defenderse.
Entonces, ahorita acaba de pasar un evento, si no me equivoco, en Richmond, donde un individuo quiso entrar a un daycare judío y matar a los niños que estaban ahí. ¿Y qué es lo que pasó? Afortunadamente había seguridad ahí, lo repelieron, lo mataron antes de que hiciera daño a las criaturas. Acabamos de ver los dos eventos que se están dando ahorita allá en Nueva York. Dos personas lunáticas, seguidoras de la falsa religión, hermano, tiraron bombas molotov hechas para destruir a las personas que estaban haciendo la protesta. Hermano, esto se está poniendo color de hormiga. Pero, hermano, que sea el Señor guiándonos y dándonos la valentía, la sabiduría, el temple que tenemos que tener al momento de actuar. La mayor parte de iglesias, hermanos, en algunos lugares ya se están armando. Y no con el objetivo de atacar, el objetivo de defender a los suyos. Todavía recuerdo cuando mi hija quería llevar a un hijo mío, a mi nieto, aquí a Warrenton hay un buen instituto para niños de carácter cristiano. Pero una de las cosas que le preguntó el pastor, ¿hasta dónde están ustedes dispuestos a hacer por la educación de sus hijos? Y se le quedaron viendo a mi yerno Andrés y le dice, ¿tú eres policía? Sí, le dice, ¿estás dispuesto a hacer lo que ese hombre que está allá afuera está haciendo? ¿Lo harías tú? Y se quedó aquel. Él le dijo, ahí lo ves que está paseando. Él está armado, pero él está dispuesto a dar su vida antes que un terrorista entre y mate a sus hijos. Entonces, hermanos, yo sé que esto no es un mensaje de que nos levantemos en armas, no, sino que nos avivemos más y que tomemos las precauciones debidas, hermano, porque esto se está poniendo cada día peor. Se están tomando las iglesias en muchos lugares, iglesias católicas, están subiéndose a los altares, los están destruyendo y nadie les dice nada. Entonces, hermano, que Dios nos ayude, nos dé la sabiduría. Estos siervos no se dejaron matar. El propósito era ¿qué? Cumplir su ministerio. Guerrearon contra ellos y Dios les daba el respaldo y Dios les daba el poder para que de fuego saliera de sus bocas. Pero ahora vemos que una vez cumplido el ministerio, y eso es lo que dijimos la última vez, ¿verdad? Dijimos que nos dijéramos cada uno, tenemos un ministerio, sí, pero se va a acabar. Sí. Se va a terminar. Tuvo un principio y va a tener un final, igual que nuestra vida, nuestra existencia. Ahora, ¿cómo está ese ministerio? ¿Lo estamos desarrollando o estamos guardando nuestros talentos, hermano? ¿Los estamos enterrando? Hermano, el trato es de Dios con cada uno de nosotros. Acuérdese que el llamamiento vino de parte de Él, el ungimiento vino de parte de Él, el derramamiento del Espíritu viene de parte de Él, los dones, los talentos y el ministerio vienen de parte de Él. Entonces, ¿a quiénes somos deudores? A Él y no a los hombres. La gloria del Señor. Hagamos lo que tenemos que hacer, porque esa es la encomienda que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Se terminó el ministerio de ellos, hermano, y dice, y sus cadáveres, dice el versículo 9, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Si usted pone atención a estos versículos, está hablando de pueblos, tribus y naciones. ¿Qué es lo que nos está diciendo en aquel tiempo, hace 2000 años? Nos está profetizando el aumento de la ciencia. ¿Cómo lo van a poder ver en todo el mundo? Solo a través de lo que hoy nosotros conocemos como telecomunicaciones, que estamos viendo las cosas en directo, ocurriendo en el momento. Ellos lo van a estar viendo, hermano. Porque este ministerio va a ser de un impacto terrible para toda la tierra. La gloria sea al Señor. Los van a ver como ¿qué? Como enemigos. Así como muchas veces, hermano, perdónenme la comparación, muchas veces a los ministros, la iglesia incluso nos ve como enemigos, porque corregimos, porque tratamos de hacer las cosas bien para Dios, porque queremos lo mejor, hermano. No somos enemigos de nadie. Yo no escogí, ninguno de ustedes ha escogido ser ministro de Dios. Él nos escogió a nosotros. Y nuestro deber es hacer las cosas siempre con amor, no desechando a nadie, no mirando mal a nadie, sino que siempre diciendo al Señor que se cumpla tu preciosa voluntad en la vida de cada uno de mis hermanos. Hermanos, seguimos adelante. Entonces vemos, hermanos, que estarán ahí y todo el mundo lo verá prácticamente, hermano, y no permitirán que sean sepultados. Dijimos que era una señal de gran repudio, rechazo, odio hacia esos dos ungidos. Y dice la palabra del Señor, versículo 11, y dice, versículo 10, perdón, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra.
En ese momento, hermano, final, siempre van a ver, al igual que ahorita, hay dos tipos de moradores, dijimos. Los moradores de la tierra, los que tienen su mirada puesta en la tierra, y los moradores que están en el cielo, los que están sentados juntamente ya con Cristo en lugares celestiales, los que tienen su mirada en el centro perfecto, el blanco perfecto, que es Cristo. A usted y a mí, cuando escuchamos palabras de Dios, si hablamos mal, sentimos que el apretoncito. Pero cuando estamos bien, sentimos que es un bálsamo que recorre y nos da más ánimo y alegría para poder seguir en nuestro caminar hacia el Señor. Entonces, hermano, para los habitantes de la tierra, ¿esto qué? Tormento. Usted se va a predicar y la gente, ¿qué hace? Le grita, lo insulta, lo rechaza. Lo mismo que hicieron con nuestro Señor, es lo mismo que van a hacer con su amada iglesia. Entonces, hermano, ellos se alegraron. El mundo se va a alegrar, hermano, con la muerte. Si usted se fija, curiosamente, están matando a los cristianos a todos lados y nadie dice ni pío. Pero media vez agarraron ahorita a estos muchachos que agarraron ahí en Nueva York. ¿Y saben qué es lo más paradójico? Que ellos no tienen la culpa, que los que los motivaron fueron los de la marcha. Hermano, por favor, o sea, hoy los culpables son las víctimas. ¿Por qué? Porque no son cristianos, sino que sirven al otro sistema. Y el mundo protege lo que es de él, pero tenemos una bendición nosotros, que Dios también protege a los que son suyos. La gloria sea al Señor. Aleluya. Dice entonces, hermano, dice a los moradores de la tierra, pero después de 3 días y medio, oiga bien, entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Dios. Hermanos, el espíritu de vida es el mismo Ruach HaKodesh que se habla en el libro de Génesis, cuando dice la palabra del Señor que lo formó con sus manos del barro e infundió en él hálito de vida. Solo Dios es el responsable de dar la vida y de él proviene la vida, hermano. Ellos terminaron su ministerio y muchos dicen, pero ¿cómo es posible que Dios los haya entregado? Hermano, Dios nos va a entregar tarde o temprano a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra misión sobre esta tierra ha terminado. Recuérdese, esta no es nuestra casa está con Él. Sí, amén. Tenemos que volver al Padre, hermano. Y va a ver que gozoso. Yo hace poquito, una mañana de esta, tuve una experiencia terrible. Yo le comentaba a mi esposa, fíjate, le digo que sentí que me alumbró una gran luz, pero sentí una opresión en el pecho y sentía que ya me estaba yendo. Pero hermano, yo sentía calor, yo sentía luz, yo sentía que me estaban esperando. Y yo no iba ni triste, sino que iba contento. Pero comencé a sentir la asfixia, hermano. Quizás ya me estaba dando quizás el paro, el chacalel, de verdad, como decimos allá, hermano. Y entonces le dije, Señor, por favor, sácame de esta. Le dije, sácame de esto, no quiero estar soñando esto, Señor. Y hermano, me levanté y me desperté y después comencé a soñar con otras cosas que ya tuve que hablar con la familia porque Dios me estaba dando un mensaje para ellos. Y hermanos, le digo, el irnos, en un momento nos podemos ir. Pero lo importante es si estamos preparados. Lo que nos está esperando allá es glorioso, hermano. Déjeme decirle que yo no sentí temor, pero algo, no era mi tiempo, no es mi día todavía. Pero el Señor me está dando una pruebita, hermano. La cuestión es, ¿estamos listos para irnos? Hemos hecho lo que el Señor nos ha mandado. Porque no nos podemos presentar delante de Él con manos vacías. ¿Sabe que dice que Él enjugará todas las lágrimas? Habrá lágrimas allá sí, va a haber lágrimas el día que nos muestre todas las cosas malitas que nosotros hicimos. Vamos a llorar, hermano, sabiendo cómo ha sido el Señor con nosotros y cómo nosotros le hemos fallado. Pero ya vamos a ser salvos, amén, ya vamos a ser salvos, porque ese enjugar de lágrimas no dice que es aquí, es allá. Qué tremendo va a ser ese día. Pero estos varones, hermanos, fueron entregados y dicen, ¿por qué permite el Señor eso? Porque el Señor quiere glorificarse. Porque todo siervo, hermano, del Señor, aunque muera, vivirá. Se termina la etapa en esta tierra, pero comienza la etapa eterna. Entienda eso, que si el grano de trigo no muere, queda solo. Pero si muere, dice, en abundancia dará. Hermano, y eso refiriendo a quién? A Cristo. Cristo es la primicia. Él tuvo que morir para que nosotros viviésemos. Pero nosotros, si el arrebatamiento no ha venido, tenemos que partir de manera natural de esta tierra y al encuentro con nuestro Dios.
La gloria es el Señor. Entonces, amados, dice que entró el Espíritu enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Oiga, qué difícil haber sido para esa gente que te estaban mandándose regalos cada uno, felicitándose, comiendo, celebrando, echándose las copas. Al fin los logramos matar y a los 3 días se vuelven a levantar. Ay no, volver a comenzar otra vez. Tanto que nos costó matarlos, pero ya no era para guerrear ellos. Los levanta el Señor. ¿Para qué? Para que todos lo vean y sigan siendo testigos o testimonio de lo que Dios es capaz de hacer. Y dice el versículo 12: y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube. Esas son las mismas palabras, hermanos. El camino hacia la vida es hacia arriba. Cuando nos llamen es para irnos para arriba. Amén. No es para quedarnos aquí. Algunos piensan, y que es cierto, pastor, que andan ánimas penando y que no sé qué. Mire, deje de estar oyendo cositas raras, hermano, por favor. Hermano, ahí andan como alma en pena. Como alma en pena andan a veces unos que andan por ahí que no acercan a la iglesia. Esos son los que andan como alma en pena, hermano, porque esa alma todavía siente y está sabedora que lo que necesita es estar a los pies de Cristo. Pero el que muere, muerto está, hermano. Y 2 lugares hay, uno abajo y el otro arriba. No hay lugares intermedios, hermano. No estemos inventando acerca de que mi familia va a rezar por mí para sacarme del purgatorio. No, hermano. La purificación es aquí. Y lo que nos purifica es la sangre preciosa de Cristo, su bendita palabra, su Santo Espíritu, el que nos ayuda a llegar hasta donde está el Padre. Aleluya, es el Rey. Aleluya. Bien, entonces, hermano, dice versículo 12: y subid acá, y subieron al cielo en una nube. Mire qué hermosa la figura, porque también el que vemos que se va al cielo en una nube es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él fue llevado en una nube y regresará de esa misma manera. La gloria sea al Señor. Y sus enemigos, dice, los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Va a haber señales. Lo vieron sus enemigos y hubo en aquella hora un gran terremoto. Cuando nuestro Señor Jesucristo expeló su espíritu, hermano, y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y dijo: Tetelestai, consumado es. Usted sabe que Él entregó, pero esa hora se volvió toda oscuridad y hubo un gran terremoto que representa eso, un cambio. Desde entonces la tierra no ha vuelto a ser la misma, iglesia. ¿Por qué? Porque de entonces se comienza a contar antes de Cristo y después de Cristo. Entonces eso marcó la historia humana. De igual manera ahorita va a haber un cambio con la subida de estos 2 testigos. Va a haber un cambio. Los llaman y dicen: suban acá. Y dice que fueron subidos en una nube. ¿Quién dio la orden que subieran? Dios. ¿Quién envía la nube para que suba? Dios. No está en el poder de ellos el poner una nube. Es Dios quien tiene el poder de la resurrección y la vida. La gloria sea al Rey. Entonces, hermano, dice que hubo ese gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Mire, parece curioso, como que fuera una ofrenda. La 10ª parte de algo fue destruida como testimonio. Es decir, esto lo dejo como un testimonio para ustedes, que se cae esta ciudad, pero no toda la ciudad, solo la 10ª parte. Y también, hermano, hay otra cuestión importante aquí, y que por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Hermanos, muchas veces Dios se lleva. Dice: ¿y por qué se lo llevó el Señor? Cuando estaba perseverando, estaba fuerte, estaba sólido. ¿Por qué? Porque ya estaba listo. ¿Se ha fijado que a veces hay familias donde el que es más devoto, más entregado al Señor, es el primero que el Señor levanta? Y dice: ya me lo llevo. Y los otros que son malacates no están listos. Es que tenemos que entender, nosotros muchas veces como humanos nos equivocamos y esperamos que aquel que es la plaga, aquel que es la oveja negra, sea el primero que el Señor le dé.
hermano, pero Dios dice que no es ese su deseo. Dice que el deseo de Él es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y a la salvación. Regáleselo fuerte, ese es para el Rey, será de su misericordia. Y hermano, dice hermano que y por el terremoto murieron en número de 7,000. Ese 7,000 es bien simbólico, porque pareciera como que hubiera todavía un remanente ahí, porque se recuerda cuando dijo la divina respuesta, dijo: me he reservado 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Esas personas no dice aquí con exactitud si son salvos o no son salvos, hermano, pero nos hace una reflexión a esas 7,000 rodillas que no se habían doblado, que estaban listas, hermano, para poder servirle a Dios. Y los demás se aterrorizaron. ¿Cuántos millones habrán ahorita en Jerusalén y cuántos habrán en ese tiempo? No lo sabemos, hermano. Pero los demás, todos se aterrorizaron. Y no se digan lo que estaban viendo, amados hermanos, por televisión, todo lo que está ocurriendo. Porque si estaban viendo los cadáveres por 3 días y medio, también van a poder ver cuando el Señor los levanta y cuando el Señor se los lleva. Entonces el terror, hermano, viene generalizado, y dice que en base a eso y dieron gloria al Dios del cielo. ¿Quiénes dieron gloria al Dios del cielo? Los demás. Se está fijando cómo Dios está usando todo para tratar de darles una esperanza a toda la gente que está allá, y dice: tal vez con esto se arrepienten. Y entonces surge la palabra gloria a Dios, que es la respuesta que Dios está esperando de cada uno de nosotros, hermano. Porque ustedes y yo hemos sido creados para alabanza y gloria de su nombre. Usted y yo no estamos ya sin ningún objetivo de solo vivir la vida por vivir, levantarnos por levantarnos, hermano, hacer lo que hacemos como un robot, una metodología o algo monótono de todos los días. Hoy me tomo un café, me voy para el trabajo, voy a hacer esto, hago lo otro y me regreso para la noche y sigo y me vuelvo a dormir. No. Tenemos que entender, hermano, que si nosotros somos su pueblo, si somos el escogido, hermano, el pueblo redimido de parte de Dios, tenemos una función. Sabemos que somos el real sacerdocio de parte de Él. Sabemos que el sacerdote tiene funciones. Y la función es que siempre presentar ofrendas a nuestro Dios. Yo sé que no es el momento de estar matando chivitos, ni nada de eso, ni estar haciendo oblaciones, ni libaciones. Pero hermano, todo lo que hagamos, nosotros tenemos que hacerlo para alabanza y gloria del nombre de Dios. Pablo lo dice, ya sea que con todo lo que comieres o bebieres, hacerlo todo para gloria de Dios. Todo tendría que ser para gloria de Dios. Hoy voy a trabajar, Señor, voy a trabajar para tu gloria. Permíteme hacer el trabajo bien para mi jefe, pero si me pones alguno que anda por ahí medio desalineado, permíteme darle la palabra de vida, Señor. Permíteme testificar con mi vida, Señor. Que las miradas ya no se me crucen porque pasó la muchacha bonita o porque pasó el muchacho guapo. ¿Sí? Pongámonos pilas, como decimos allá, ¿verdad? Entonces, hermano, tenemos que todas las cosas que hagamos, que sean para gloria y honra al Señor. Que el Señor se sienta orgulloso de cada uno de nosotros, hermano. Que seamos agradables a Él. Pablo lo decía, hermano, que tenemos, hermano, que buscar agradar siempre a nuestro Dios. Entonces, hermano, dice, y dieron gloria al Dios del cielo. Se logró lo que Dios quería, que los demás que dieran gloria a Dios, aunque sea del diente al labio. Porque en aquel día, hermano, aunque no hayan querido, dice la palabra del Señor, cuando estén ante el trono blanco, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Terminamos, hermano, y vamos al versículo 15. El versículo 15 hasta el versículo 19 representa una gran importancia dentro del libro de Apocalipsis, de acuerdo a la mayor parte de los eruditos, los estudiosos, hermanos, que han hecho sus estudios profundos de todo el libro y que lo han logrado ver con mucha más amplitud y simplicidad de la que nosotros muchas veces vemos el libro. Hermano, dice que el séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos.
Oiga, la séptima trompeta no trajo un juicio específico, sino que es la promulgación, la anunciación, hermanos, ¿de qué? Que decía, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. La séptima trompeta lo que anuncia es el cambio que el terremoto ya produjo, o que ya fue la señal, hermanos, para decir que las cosas van a cambiar. Es el establecimiento, el anuncio del establecimiento, aunque todavía no se da. Pero ya más adelante vamos a ver que hay un paralelo entre el versículo 15 y 19, 15 hasta el 19, con, casualmente, el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Aquí nos habla de una manera general, pero allá en el 19 nos va a hablar cómo nos va a ir haciéndose eso de manera más detallada de lo que estamos pudiendo ver en estos versículos. Y dice, hermano, que decía, y Él reinará por los siglos de los siglos. Luego dice el versículo 16, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Este anuncio es dado ¿en dónde? En los cielos, hermano. Por tanto, son los habitantes del cielo los que muestran la alegría a través de la adoración de Dios. Esos 24 ancianos ya sabemos, hermanos, que es el pueblo de Dios en plenitud, incluyendo a los patriarcas, que son los que están ahí de Israel, juntamente con los 12 que son representantes de la iglesia. Vemos, hermanos amados, que ellos dejan su trono y se postran delante de Dios. Cuando hacía estos estudios, yo a veces estaba meditando y le digo, Señor, qué ingratos somos a veces nosotros. Llegamos a casa, no oramos. Y si oramos, oramos a veces acostados, a veces desplicentes, a veces está con el celular en la mano. Y no nos damos cuenta que tú eres el único digno de ser adorado. De que nuestro tiempo de comunión, hermano, mire, meta el celular, métalo en la gaveta, haga lo que sea, póngalo en silencio, pero dedíquele esos minutos que se va a dedicar plenamente a Él, porque solamente Él es digno. Aquellos ya fueron coronados, regáleselo fuerte, ya están coronados en gloria, esos 24 ancianos. Y esos 24 ancianos dice que, hermanos, no están jactanciosos porque somos hijos de Dios, porque ya estamos coronados, sino que cuando oyen eso, dejan su trono, todo lo que nos ha dado, y dicen, solo tú eres digno de ser adorado. La gloria sea el Señor. Tenemos que adorar, hermano, tenemos que emular lo que nos están representando allá arriba. Hermano, hace la iglesia, tenemos que hacerlo aquí abajo también, hermano. La gloria sea al Señor. Y dice, sobre sus rostros, y adoraron a Dios. Sobre sus rostros significa ¿qué? Rendición total. No hay para dónde, Señor, pongo mi rostro en tierra delante de ti. Me humillo. Eso es lo que está diciendo, hermano. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios y Él nos exaltará a su tiempo. La gloria sea al Rey. Versículo 17 dice, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Oiga la alabanza que ellos emiten, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. El Pancratos en el griego, el Todopoderoso. No hay nadie más poderoso que Él. Ese es el top, hermano. No hay nadie sobre Él, solamente es Él. Todopoderoso, que todo lo puede, hermano. Que todo poder, sabiduría, todo lo tiene en Él. La gloria sea al Señor. Y dice, el que eres y que eras y que ha de venir, el eterno, y el que prometió decir, volveré por ustedes, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Hermanos, los ancianos lo están diciendo. ¿Y por qué dicen eso? Porque ellos son terrenales, ahora glorificados, pero por ellos también el Señor derramó su sangre.
No fue por los ángeles, fue por el género humano. La gloria sea el Señor. Y dice, hermano mío, ha de venir porque has tomado tu gran poder. Oiga bien, hermano. Ya él sabe que es todopoderoso, pero él había decidido dejar las cosas ahorita así como están. Pero todo el reino, el poder, todo le pertenecen a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice, hermano, y gran poder, y has reinado. Versículo 18. Y se airearon las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Si usted se fija, hermano, esto solamente es una anunciación, porque más adelante se va a ver la retribución del juicio que el Señor va a efectuar, y la presencia de todos los seres humanos, que los que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, hermano, nosotros toca ir a ¿dónde? Al trono blanco. Y ahí se van a presentar. Pero también, hermano, este versículo está amarrado con el capítulo 2 de Salmos. Hermano, si alguien puede leer el capítulo 2 de Salmos en esta hora, capítulo 2 de Salmos. Ya casi terminamos, iglesia. No vamos a reino lograr del avanzar ungido mucho. de Jehová. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan en cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus legaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, y publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes y admitid amonestación, jueces de la tierra. Servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Aleluya. Si usted se fija, ese salmo mesiánico está contando la historia de lo que aquí va a suceder. Ya venía anunciando hace 1000 años antes de Cristo, ese salmo fue escrito. Y ya venía anunciando del Hijo, al Hijo que no conocieron. Y lo mismo que eso va a suceder todavía. ¿Por qué? Porque dice: quitemos de nosotros sus cuerdas, rompamos las ligaduras de él. O sea, el mundo durante el milenio va a suceder que muchos se van a rebelar. Al final usted sabe que, de acuerdo al libro de Apocalipsis, 1000 años después el enemigo es suelto, Satanás, y vuelve a salir ¿a qué? A engañar a las naciones. Pero dice: reyes, admitid admitir ¿qué dice? La corrección. ¿Sí? Admitir ¿qué dice? La gloria del Señor. Hay una palabra ahí bien interesante. Dice: ahora pues, reyes, sed prudentes y admitid amonestación, jueces de la tierra, servir a Jehová con temor. Amén. Hasta ahí está bien. Entonces, hermanos, ¿le llama a quiénes? A los poderosos, a los reyes, a los jueces, aquellos a quien Dios ha puesto en preeminencia sobre esta tierra y les ha dado autoridad, porque ya sabemos que toda autoridad existe, porque Dios así la ha permitido. La gloria del Señor. Entonces, amado, el llamado es para esta gente en ese momento, y dice que no enojen al Hijo, porque su ira se inflama. Y eso de inflamarse, hermano, no solamente es una manera ¿cómo se llama? Textual, de poder decir de que se enciende la ira de Dios, sino que es literal. El Señor va a quemar esta tierra, la gloria sea el Señor. ¿Para qué? Para destruir a aquellos que son hacedores de maldad. Entonces, hermano, dice: y
se airaron las naciones de su ira, y tu ira ha venido, el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a los siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Por eso le digo, este capítulo, esta porción bíblica tiene mucho, porque es prácticamente el preámbulo, está anunciando lo que va a venir. La mayor parte de los comentaristas, hermanos, tanto los de la patrística, si no saben lo que es la patrística son los llamados padres de la iglesia. La mayor parte de ellos escribieron grandes tratados acerca de Apocalipsis, de cómo interpretaban ellos estas palabras. Pero también hay otros contemporáneos, hermanos, tal como Charles Spurgeon, tal como R.C. Sproul, tal como el español Pérez Milos, hermanos, que tienen muy buena literatura y van prácticamente a buscar lo que en esencia el texto está diciendo. Hermanos, ellos dicen de que esta porción bíblica va a abrir no solamente la séptima trompeta, sino que va a abrir lo que de aquí resta, desde el 12 hasta el capítulo 22, está comprendido en este pequeño segmento. También, hermanos, dice de que en este segmento hay algo que se llama el quiasmo, una figura literaria. ¿Y qué es esa figura literaria? Que había una costumbre de hacer que el versículo 1 sea correspondiente al versículo 6, que el versículo 2 sea correspondiente al versículo 5 y que el versículo 3 sea correspondiente con el versículo 4. El quiasmo lo que significa es un espejo que está reflejando de manera inversa la figura que se quiere decir, pero que lo importante de esa figura, la mayor importancia, está al centro del quiasmo, de ese reflejo. Ahí se concentra el versículo al cual le quiere poner énfasis, hermano, en la escritura, y traernos el mensaje central de lo que se quiere decir. Veamos en este caso, hermanos, tenemos aquí la cuestión lo vamos a ver la próxima semana, si Dios permite. Vamos a ver el quiasmo. Perdón, hermanos. Aleluya. Y sabe una cosa que también se ha descubierto, que hay un quiasmo en todo el libro de Apocalipsis, que los capítulos, en capítulos, ya no se trata de versículos así como estamos viendo ahorita, sino que está hablando de lo que es el libro completo. Hay un quiasmo y ubica el mensaje central del libro específicamente en el capítulo 11 y el capítulo 12 hasta el capítulo 14, que ahí es donde se va a dar lo que se llama el conflicto cósmico. Allí es donde Dios nos va a revelar con la ayuda del Señor, lo vamos a estudiar, vamos a poder entrar en este estudio y vamos a poder ver, hermano, que ahí se anuncia todo el plan desde el principio hasta el final. Por eso es que muchas veces no entendemos por qué es que aparece la señal de la mujer en los cielos, por qué es que aparece el dragón escarlata, por qué es que aparece el hijo, y usted dice, pero si eso ya pasó. Pues sí, porque eso es lo que está haciendo ahí, dándonos a entender cuál es el conflicto cósmico que marca todo lo que nosotros, usted y yo, estamos viviendo. Bien, hermano, el versículo 15 es la proclamación del reino, y ese es consecuente con el versículo 19b, la cual manifiesta el poder divino. Luego tenemos el versículo 16, vemos la adoración de los ancianos, y si usted se fija, juega con la apertura del templo celestial abierto en el 19a, mientras que lo que es el versículo 17, que es el centro, Dios toma su poder y reina, es congruente o es un espejo con el versículo 18, que es juicio y recompensa. Por tanto, en el versículo acá, hermano, principal, nos estaría hablando de que Dios toma, porque has tomado tu gran poder y has reinado.
y le he dado la paga a cada uno, a los santos, a todos, hermano. Ese es el mensaje central de esta parte que hemos estudiado en esta hora. Lo vamos a dejar hasta aquí, hermanos. La gloria sea al Señor, y con la ayuda del Señor seguimos, ¿verdad? Solo voy a cerrar con el versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto, y en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Si Dios nos permite, vamos a ver también, hermanos, cómo se compaginan, porque sabe que el fin de todo se manifiesta alrededor de 6 veces en todo el libro. Y a veces decimos, nos entra en confusión, bueno, y entonces esto cómo va a ser, porque vemos que ya nos dijo en esto nos dijo esto, y nos vuelve a decir otra vez lo mismo, y vemos que hay oscuridad, y vemos que hay terremotos, y vemos que todo, hermano, tiene una ¿cómo se llama? Una correlación que se va a estar dando. Solo lo que hay entre medio de todo eso es la intensidad con la cual se va a manifestar. Así que, hermanos, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ayudó en la meditación de en el estudio, mejor dicho, de esta porción bíblica, y con la ayuda del Señor pues seguimos el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Pero todo lo que hemos hecho para alabanza y gloria del Señor lo hacemos. Regalen la ofrenda de palmas al Señor, y le pido a mis hermanos que